¿Ponte derecha? Dale. Ok. Hola Ana Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va? Pues bueno, tenemos hoy un nuevo programa de cachapa sin queso De plátano lata. y bueno, tenemos hoy nada menos y nada más que una invitada de lujo, La profe. la profe. Y yo me siento increíblemente, chica, segura de tenerla a ella aquí. Sí, me De encanta, verdad, me verdad. encanta. Pues bueno, sí, estamos hablando de Carla Serrano, la tenemos justamente en pantalla. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque como no sé en qué momento se puede escuchar este programa, que es atemporal, saludos para todos y para todas. Nos encanta tener a Carla Serrano de la Red por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta es una red que a mí la verdad me emociona muchísimo porque ha tomado de sí el tema de los niños, niñas LGBT, y eso es un espacio ganado para mí. Nos encanta el encuentro que tuvimos hace meses pasados con Carla y Lorena de la red y el trabajo que vienen haciendo. Así es mucho lo que nos tienen que enseñar, Carla, así que comienza tu educación, profe. Bueno, no sé, siempre es bueno presentar de nuevo a la red, ¿verdad? Para que las personas que no están familiarizados con nosotros nos ubiquen. La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, digamos, se reagrupó, se reconstituyó en el 2006 y uso el verbo así porque varios de los integrantes de la red antes, en la década de los 90, habían formado parte de otra plataforma que también era una iniciativa con el ánimo de juntar voluntades por el tema de los niños y las niñas. Claro, después vino toda la emoción de que tuvimos una nueva ley, nació la LOMNA, vino la implementación, entonces vino como un bajón de esa coalición que existió en ese momento y nos reagrupamos a partir del 2006 hasta el presente, y tenemos como meta llevar a cabo distintas actividades de incidencia en lo público, en lo que tiene que ver con derechos humanos de niños y niñas. O sea, usamos distintas estrategias, así que, ajá, pregúntame. No, tranquila, la ley, yo interrumpo mucho, discúlpame. La ley, la LOMNA, como es conocida acá, bueno, costó mucho trabajo, tú mejor que nadie nos puedes contar esa historia, pero está tan actual como en el momento en el que inició su labor. Mira, o sea, si uno se pone estricto con la temporalidad, uno tiene que realmente reconocer que los cambios y las transformaciones sociales y culturales no se dan de un momento a otro. La verdad es que eso no es tan sencillo, no es algo que después que se alcanza se queda allí y no se mueve. Todo lo contrario, uno permanentemente está trabajando en pro y a favor de los derechos humanos de mujeres, de niños, de comunidad LGBTI, etcétera, 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 ¿no? O sea, eso no es algo que tú lo alcanzas y allí se queda, o sea, tienes que estar trabajándolo permanentemente. Entonces, claro, la Convención de los Derechos del Niño, que marca ese hito histórico importante en 1989, si tú sacas la cuenta del 89 hasta ahorita, o sea, ¿cuánto tiempo llevamos? Apenas 3 décadas, o sea, apenas 3 décadas tratando de resetearnos la mente y el corazón y las prácticas para entender lo que supone la transformación de la doctrina de la protección integral y dejar atrás la doctrina de la situación irregular y esas leyes de menores que dominaron la escena pública de casi todo el siglo XX. Porque fíjense que la Convención de los Derechos del Niño es de finales del siglo XX y recién lo que llevamos del siglo XXI es que nosotros estamos caminando este camino, haciendo este camino de la transformación por los derechos humanos de los niños. Entonces, la verdad es que en la línea del tiempo es poco para todo lo que tenemos detrás y toda esa herencia que hemos recibido. Entonces, la LOMNA, en la medida que represente una ley que se adapta a la Convención de los Derechos del Niño, está siempre por hacerse. Claro, hay que ser justos, ¿no? Y justas. O sea, nos tocó un momento histórico difícil. O sea, la LOMNA entró en vigencia a partir del 1 de abril del año 2000.
Estamos ahora en el 2020, ya se cumplieron los primeros 20 años de entrada en vigencia de la ley y por supuesto no la tuvo fácil. O sea, la LOMNA no la tuvo fácil en estos 20 años porque, bueno, fueron surgiendo y cobrando como mayor importancia cualquier cantidad de temas, menos los derechos humanos de los niños, ¿no? Las niñas y los adolescentes. Entonces eso ha quedado como en un segundo, en un tercer plano, porque en un primer plano han estado otros temas, muchos más asociados al poder, al control político, a formas de dominación, etcétera. Y entonces los niños, como cualquier también otros temas y otras reivindicaciones importantes en temas de derechos humanos, han sido como desplazadas. Entonces sí, ahí uno siente la mezcla porque es como agridulce, siente por un lado la satisfacción de que Venezuela es un país, fue de los primeros países que hizo el proceso de adecuación a la convención, pero bueno, tú la ves hoy día y tenemos mucho trabajo por hacer. Carla, cuando venías hablando, venía a mi mente algo de los derechos humanos. Siempre nos enseñaron que los derechos humanos es así como una gran abstracción, es algo como que un sueño, un ideal, algo que no tiene como por dónde agarrarlo y traerlo a tierra y que sea una herramienta tangible en su aplicación. Y cuando veamos la Convención de los Derechos Humanos y este proceso que tú dijiste de traer a tierra todo esto que se ha vivido a nivel mundial y con la LOMNA traerlo a tierra en Venezuela y la aplicabilidad, tú decías que los niños son los últimos, nosotros también somos la teoría de los últimos, porque entonces los niños LGBT son los últimos de los últimos. ¿Cómo traer a tierra toda esta abstracción de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y de los niños y niñas y adolescentes LGBT? Mira, tú sabes que yo de formación, de base, yo estudié, fue la carrera de la sociología, pero la vida quiso que yo me vinculara al mundo del derecho, al mundo de los abogados, de las abogadas, y ese ha sido un matrimonio interesante. Entonces, claro, hay momentos en que uno no entiende, ¿verdad? Porque hay momentos en que te parece que el derecho puede ser muy formalista, muy cuadriculado, muy que está en una dimensión desconocida y que tú no lo terminas de ver en la realidad. Pero yo creo que esa es parte de la belleza que esconde el derecho y que esconde el mundo de lo jurídico, porque es esa utopía que tienes que hacerte, o sea, te moviliza hacia allá. O sea, cuando uno agarra cualquier norma y la lee, agarra una constitución, agarra un tratado de derechos humanos, o sea, tú lo revisas y tú dices, wow, o sea, ¿cómo quisiéramos que, aunque sea el 30% de esto, ocurriera en la realidad, ¿no? Sí. Entonces, claro, es como esa utopía que te moviliza, que te marca un norte, no siempre es infalible, el derecho también se equivoca, pero bueno, te marca un norte que puede ser compartido por muchas personas y que entonces ahí viene como el trabajo y la labor importante de engranaje. O sea, yo creo que el derecho justamente tiene que abrirse, tenemos que estar muchos otros profesionales y muchas otras personas de otras áreas, con otras perspectivas y otras visiones, allí trabajando de la mano con el derecho, para justamente intentar que eso agarre músculo y se haga carne, ¿no? Que se haga carne en la realidad. Entonces, claro, en su momento, qué fascinante que el tema del OVNA no se quedó encerrado entre abogados, sino que son los educadores y las educadoras los que están allí metidos, psicólogas y psicólogas tratando de entender, los trabajadores sociales, las familias en general, la comunidad, las distintas formas de organización social, tratando de entender qué es lo que esto significa, ¿no? Para atraer ese mundo que tal cual, sí, en momentos parece muy distante, muy formalista, muy alejado, pero el reto nuestro es hacerlo efectivo, hacer todo ese trabajo para que se hagan efectivos estos planteamientos, estas orientaciones, estas directrices, y es parte de lo que uno intenta construir, ¿no? O sea, construir institucionalidad, construir prácticas, construir cómo se atienden casos, cómo se gestionan casos, qué debemos hacer en los colegios cuando una y otra vez se repiten tales y cuales situaciones, y a partir de allí entonces ir asentando, ¿no? Ir asentando esos discursos que obviamente son más fáciles de leer y de repetir que de practicarlos en la realidad, ¿no? Pero bueno, creo que es parte
de la belleza y de lo que encierra de atractivo, ¿no? Que nos moviliza, porque la verdad es que también creo que si fuesen tan fáciles de lograr, a lo mejor nos restaría interés, ¿verdad? O sea, si fuese una cosa así como que, ay, sí, quieres cumplir 25 tratados de derechos humanos, ven acá que yo te los pongo aquí y en un 2x3 lo resolvemos, ¿no? Y eso habla del mundo, habla de la sociedad, habla de nuestra historia, de la historia de la humanidad, porque bueno, obviamente los espacios no siempre son cedidos de manera fácil y cómoda, y hay que bregarlos, hay que trajinarlos para justamente poder alcanzar esas pequeñas cuotas de dignidad humana, en donde entonces finalmente podamos alcanzar un trato adecuado, una práctica adecuada, una convivencia adecuada en general. Bueno, el derecho nos corresponde a todos, indudablemente, por lo tanto, claro. Yo no creo que sea una cuestión específicamente de abogados o del área de abogados, ¿no? Si no lo conocemos todos, los profesionales no podemos para nada ayudar a lo que corresponde a la defensa de los derechos humanos. Indudablemente. A la promoción, y eso, la parte de la promoción de los derechos y hacer toda esa labor que es muy pedagógica, porque en el fondo es como enseñar, o sea, como aprenderlo en primera persona, cuáles son mis derechos, cómo los debo ejercer, qué implica eso en términos de ejercer algún tipo de ciudadanía, de verdad de sentirme sujeto, y cómo eso yo se lo transmito a otros, y cómo ayudo a otros para que adquieran esa fortaleza, esas capacidades, tengan esos recursos y esas herramientas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha caído aquello de que yo tengo derecho a fumar? La gente como que ya estructura mal lo que significa tener derecho a. Bueno, tú dijiste que estábamos atravesando históricamente un momento crítico, muy difícil para la humanidad. El COVID-19 es aterrorizante, nos tiene a todos aterrorizados. Sin embargo, yo hoy justamente escribía sobre eso. Venezuela viene con un COVID desde hace muchísimo tiempo. Y en el área específica de los niños, niñas, adolescentes en las que ustedes trabajan, la situación es todavía que ha venido siendo crítica desde hace muchos años atrás. ¿Cómo se están sintiendo ustedes? Fíjate bien en lo particular que te voy a decir. Con la cantidad de familias que se fueron con sus muchachitos en el hombro al sur a buscar la posibilidad de mejor comida porque se estaban yendo con hambre y están regresando con más hambre. ¿Cómo podemos manejar eso desde acá adentro? Sí, o sea, coincido en el planteamiento que se nos han superpuesto como capas y capas y capas de crisis, de emergencias, de situaciones complejas, o sea, llega un momento en que tú tienes así como, sabes, que estás tapadito hasta aquí y tratas de mirar, ¿no? Entonces sí, o sea, probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando, es fácil identificar que mínimo del 2015, 2016 al presente, hemos transitado unos años bien duros, bien duros. Ha costado ponerle nombre, no ha sido fácil el bautizo, después que se coloca el bautizo, entonces vienen todas esas tensiones propias del poder para restarle o sumarle credibilidad a eso que se está diciendo, a eso que se está denunciando. Yo creo que en el caso de Redna y de las organizaciones y de los defensores que forman parte de Redna, ha sido un trabajo muy arduo, muy agotador, el tener que estar registrando, documentando, denunciando todas estas cosas, todas estas violaciones y todas estas amenazas a derechos que se han dicho. O sea, incluso yo me voy un poco más atrás y nosotros en el 2013, que tuvimos la oportunidad de estar en el Comité de los Derechos del Niño cuando se estaba presentando el informe alternativo al del Estado, 2013, ya se sabía que los precios del petróleo iban a bajar y sabíamos que eso iba a tener un efecto importante en Venezuela al ser un país, porque bueno, el petróleo es un producto que nos marca, que nos de alguna manera nos determina buena parte de la existencia. Y justo en el Comité de los Derechos del Niño se le preguntó a la delegación oficial que representaba al Estado en ese momento, ¿qué van a hacer ustedes cuando los precios del petróleo bajen para no afectar
los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 2013. Fíjense, ¿no? Aún así siguió transcurriendo el tiempo, bueno, nada, o sea, llegó un momento en que fue pública y notoria la situación de la emergencia humanitaria compleja, porque si millones de personas están siendo desplazadas prácticamente de manera forzosa y estás saliendo con una mano, como dice la expresión coloquial, con una mano adelante y una mano atrás y te estás yendo caminando, ¿no? A cualquier lugar, bueno, eso habla de lo mal que estamos aquí. Entonces, bueno, sí ha sido duro, ha sido difícil, porque, bueno, ninguno de nosotros está hecho de una materia distinta al resto de las personas. Uno también es doliente, uno en primera persona ha sido afectado por toda esta situación, pero bueno, uno tiene el compromiso, tiene la voluntad, tiene el empeño, tiene las ganas de, como dicen muchos otros defensores de derechos humanos, de llevar adelante todos esos procesos de memoria, de justicia y de verdad. O sea, justamente nosotros, parte del trabajo ha sido decir la verdad de lo que está pasando, aunque eso sea políticamente inconveniente, aunque tengas riesgos, aunque eso implique que te tienes que cuidar incluso porque lo estás diciendo. Hay tantos niños que no se están alimentando, que no están pudiendo ir al colegio, que su salud está súper afectada, súper mermada. Entonces, bueno, decirlo, recordarlo es incluso para honrar la memoria, ¿verdad?, de estas víctimas, porque además hay demasiados niños y demasiadas niñas cuyos proyectos de vida han sido truncados en esta etapa, en estos años, porque en el caso de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inseguridad alimentaria y los problemas de la nutrición infantil tienen efectos a largo plazo. O sea, aquellos niños que ya tienen retardo en el crecimiento, que han tenido problemas tienen comprometido su desarrollo físico, neuronal, etcétera, ya eso no es tan fácilmente reversible, ¿no? Entonces, esas omisiones del Estado, esos incumplimientos de sus atribuciones y de sus responsabilidades, se traducen directamente en el daño a la vida de ciertas y determinadas personas. Familias fragmentadas, rotas, fracturadas, niños que, bueno, han tenido que abandonar colegios para poderse hacer cargo de sí mismos, de su manutención, de algún hermanito, de ayudar. Entonces, claro, es un conjunto de situaciones que realmente es difícil, pero bueno, en parte estar como red ayuda, porque unos a otros nos ponemos el hombro, nos ayudamos, cuando alguien está con el ánimo un poco bajo, alguien te lo sube, y tú te entusiasmas a seguir haciendo el trabajo que queremos hacer, ¿no? Porque bueno, el tema de los derechos humanos realmente puede ser inagotable, y toca hacerlo. O sea, alguien tiene que hacerlo y lo seguiremos haciendo en la medida de nuestras posibilidades, de registrar, de denunciar, de acompañar a víctimas, de llevar a agotar instancias nacionales, si se puede acudir a instancias internacionales, pero mantenernos allí en la línea de que los niños son sujetos de derechos, de que sus derechos humanos deben ser respetados y que, bueno, tenemos el deber y el gusto, porque además esto lo hacemos con gusto, de trabajar por esta causa. Sí, definitivamente, me dejas así sorprendida, me encantaría estar en una clase, ¿verdad? En la aula de clase escuchando. ¡Wow! ¿Ah? Para que nos haya dejado los dos calladitos. Calladitos. Sí. Hay que echarle picho. Sí, señor. Fíjate algo, fíjate que cuando fuimos a Valencia y viste la charla, me sorprendió mucho los comentarios, porque había muchos funcionarios de consejos de protección y consejos de derechos, estudiantes universitarios en el área de educación, y la visión del derecho aplicado a los derechos de niños. Uno me comentó que ellos creían que los niños LGBT no tenían derechos. No le veían que ellos pudieran tener la capacidad de poder defender los derechos de ellos en también. relación a lo que correspondía a su sexualidad y a su identidad. Lo veían como algo que tienes que esperar ser adulto para tener derecho a. Y tú aclaraste muchas cosas. Fíjate, qué interesante. Eso no creo que en su momento, no sé si lo conversamos o si lo conversamos se me pasó.
Pero bueno, o sea, el derecho es interpretado por las personas, ¿sí? O sea, el derecho es una creación humana, está allí. Sabemos que las normas tampoco caen del cielo, tampoco son los marcianos quienes las redactan, son otros seres humanos que hacen propuestas allí, pero a su vez cualquier norma jurídica en última instancia es interpretada por las personas. Entonces allí es que es muy importante todo ese trabajo pedagógico que tenemos que hacer para que haya cada vez más una mejor comprensión, para que haya cada vez más una mejor interpretación de las normas, ¿no? O sea, el ABC, el ABC de los derechos humanos y uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es la igualdad y la no discriminación. Ese es un pilar básico. O sea, cualquier tratado de derechos humanos en cualquier área apunta, reivindica y repasa y machaca el principio de la igualdad y la no discriminación. Entonces, obviamente la doctrina de la protección integral, nutrida, que bebe de la fuente de la Convención de los Derechos del Niño, parte de esa premisa y no distingue, o sea, todos los niños, niñas y adolescentes, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos, los van a ejercer de manera progresiva, porque eso es lo que se comprende a partir de los postulados de la psicología, o sea, del desarrollo evolutivo de las personas, o sea, ellos tienen los mismos derechos humanos que cualquier persona adulta, solo que los van ejerciendo en la medida que sus capacidades se van incrementando y van aumentando, porque bueno, obviamente el ejercicio de derechos de un piojito de 5 años, ¿verdad? No es igual al adolescente de 13 o ya el adolescente que está más grandecito y tiene 17, ¿no? Entonces hay todo un ejercicio progresivo de esos derechos, pero los tienen. Entonces, claro, obviamente la interpretación del derecho y la interpretación de las normas se da en un contexto social y en un contexto cultural, y yo aquí me atrevería a introducir que parte de la involución que se nota en Venezuela, ¿verdad? Porque cuando justamente hemos perdido libertades, cuando no existe el país con la democracia perfecta, y obviamente Venezuela tampoco es el país con la democracia perfecta, pero que ahora estamos obviamente en un régimen que es más autoritario que democrático. Si tú lo pones en la balanza, se inclina más hacia lo autoritario que hacia lo democrático. Obviamente todo eso está como, se respira como en la atmósfera, ¿no? Hay como una exacerbación de posturas incluso conservadoras, sectarias, lamentándolo mucho. Hay una vocería pública que no se cuida y discrimina, humilla, se burla, da ejemplos inapropiados, justamente aludiendo al tema de la orientación sexual de las personas, a la identidad de las personas, a todos estos matices que son propios del tema de género, ¿no? Entonces, claro, no sorprende que el tema de la niñez LGBTI sea un tabú, o sea, que sea muy difícil hablar de estos temas, porque incluso uno lo sabe por las relaciones de trabajo que tiene, eso, o sea, tocar estos temas en los colegios es el acabose, se caen los colegios, se caen los profesores, se cae la dirección completa, se desmaya, si tú quieres trabajar estos temas, ¿no? Pero hay que hacerlo, o sea, yo creo que más allá de estas resistencias, de estos tabúes, de estos temores, de esta radicalización de las posturas, porque yo creo que parte del problema, o son varios problemas que tenemos en Venezuela, pero hay un problema que creo que nos abarca y que nos perjudica a todos, y es que hemos vivido como tiempos de deshumanización de los otros, ¿no? Cada vez más es mucho más fácil señalar a alguien y restarle atributos, ¿verdad? Porque eres un parásito, porque eres esto, porque eres lo otro, se usan muchísimos adjetivos, epítetos, frases, porque eres aquí o allá, y obviamente siempre le vamos restando y los vamos deshumanizando, y al deshumanizarlos obviamente los cosificamos, o sea, pasan a ser simplemente, no sé, peroles, objetos, seres inanimados con los que yo puedo hacer lo que yo quiera. Fíjate que hace rato rozaste el tema de la pandemia actual del COVID, y uno ve que muchos funcionarios ni siquiera abordan de la manera más adecuada a las personas. Si tú estás en la calle y no estás usando un tapaboca o estás incumpliendo la norma del distanciamiento físico, mira,
explícalo de una buena manera, ayuda a la gente a que entienda lo que esto significa, pero no lo humilles, no lo maltrates, entonces tú los ves que los ponen a hacer, no sé, ejercicios, unas cosas que tú no terminas incluso ni de entender muy bien. Entonces me devuelvo el tema y yo sí creo que hay un tema de cómo interpretamos la norma, de cómo la comprendemos, del contexto que no nos ayuda, en donde hay mucho trabajo por hacer para que no sigan siendo discriminados los niños, niñas y adolescentes LGBTI, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que trabajar duro con el contexto porque el contexto no lo favorece sin duda alguna. O sea, hay toda una satanización y una criminalización constante de cualquier cantidad de conductas incluidas. Entonces, es un peligro para las personas que obviamente se ven afectadas por esta dinámica y este contexto social en donde eso ni siquiera se puede hablar, ¿no? Tú hablaste de educar, o hemos estado hablando de educar desde el principio. Todos estamos obligados a educar, indudablemente que sí. Y a mí me parece que esta es la oportunidad, porque lo escucho muchísima gente que no necesariamente trabaja con derechos humanos, no necesariamente trabaja con niños, niñas, adolescentes, con comunidad LGBTI. No, realmente esta no es lo importante aquí. Lo grave en este momento, lo tengo anotado porque ha sido tocado en más de uno de los programas como la clave. Chica, y es que si no tienes COVID, no eres atendido en algunos centros de salud. Si te estás acercando porque la persona tiene VIH, no, espérate, más importante es el COVID. Casi que no atienden a las mujeres que están dando a luz y a los niños, mira, te rompiste la cabeza, señora, échale un poquito de cuestión de agua oxigenada. Da la impresión de que hay siempre prioridad y no que aprovecharse de esa necesidad. Entonces, en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, nomás hay que asomarse así por la ventana, y yo porque la tengo aquí al lado hice el gesto. Hay niños paseando por la calle, no estamos en la misma situación que muchos países en los que se nos dijo, señores, no salgan a la calle, quédense en su casa, utilicen el tapabocas. Y aquí es una cosa sorprendente, es una falta definitivamente de educación de parte del Estado. Tú señalabas que maltratan a la gente que no utilizan los tapabocas en el mejor de los casos. El principio de educación es clave, es importantísimo. Esa es la idea de la radio y sobre todo de estos tipos de programas que estamos haciendo ahora, que se nos ve la cara, no solamente se nos escucha las voces. Entonces sí se puede ver qué tanta preocupación no tenemos. Yo quisiera que tú me hablaras un poco sobre eso. Los niños, niñas y adolescentes están siendo cuidados suficientemente en este momento crítico del mundo, del país. Mira, si nos remitimos a Venezuela, que nos duele y nos interesa mucho, ¿verdad? Yo además, incluso con mi gorrito, con mi sombrero de redna que siempre llevo y que siempre uso, o sea, para nosotros es muy importante siempre poner en la palestra e invitar a la gente a que lo debata y a que lo concientice. O sea, ¿dónde está el sistema de protección de niños, niñas, adolescentes que debería existir y que debería funcionar en Venezuela? Nosotras, yo que lo leí un poco, probablemente ustedes quizás lo pudieron vivir más en directo, pero mira, a finales del siglo pasado en Venezuela, tú decías Inán, y la gente se ubicaba. Te mando lo que dijiste, lo voy a anotar. Sabía que yo trabajé en Inán. Sabía que existía un Instituto Nacional del Menor, como se llamaba en ese momento, conforme a la ley, conforme a la doctrina, y sabía que había una presidenta del INAN. Y esa era una puerta a la que tú le tocabas. O sea, ocurría cualquier evento, cualquier situación con un niño, niña, adolescente, y había una responsable, había una cara, había una instancia, ¿sabes? Nosotros, lamentándolo mucho, no podemos decir eso en la actualidad del sistema de protección de niños. O
sea, la teoría dice que hay un ministerio con competencia en materia de niños, pero uno no ve al ministro o a la ministra ejerciendo esa competencia. Se supone que la materia de niños está adscrita al viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo. Nunca más hemos vuelto, creo yo, a saber de ese viceministerio. No sabemos en dónde está ni qué hace. O sea, cuáles son las políticas públicas, cuáles son los programas, cuáles son las orientaciones, cuáles son las directrices. O sea, en este contexto de este COVID-19 que se suma a lo que ya veníamos transitando de una emergencia humanitaria compleja, ¿verdad? El sistema de protección está desdibujado, o sea, quedan integrantes del sistema de protección intentando de la mejor manera posible hacer su trabajo, o sea, quedan, y uno de verdad que en momentos honra esa ardua labor que llevan adelante, o sea, que exista todavía en algún municipio de Guárico un consejo de protección, unos consejeros de protección, porque claro, uno además siempre cae en el error de pensar que Venezuela es Caracas y todo lo mira con los lentes de acá, de esta ciudad, pero no te imaginas cómo es Cojedes o cómo es en Apure, o sea, cuántos municipios hay allá y cuántos consejeros de protección sobreviven en Apure, ¿sí? Y en cualquier otro estado del país, ¿no? Entonces, bueno, el sistema se ha desdibujado, se ha debilitado, no hay una cabeza que de verdad liderice, que tenga esa mirada cenital, porque además alguien debería tener ese panorama, o sea, ¿quién tiene el panorama nacional de lo que ocurre con los niños? Cada uno de nosotros tiene acceso a pequeñas parcelas de la realidad. O sea, nosotros en REDNA y las organizaciones que están en REDNA y los defensores que están en REDNA, las defensoras, conocen, mira, yo me sé esto que pasa en la parroquia tal, del municipio tal, y alguien te echa un cuento de otra parroquia, de otro municipio, pero ¿quién suma? ¿Quién saca la cuenta? ¿Quién te puede decir ahorita, dame el último dato de los niños en situación de calle en Venezuela? ¿Quién tiene esa data actualizada? Tienes alguna referencia, quién sabe de qué año, pero no la tienes de finales del 2019 o del primer trimestre del 2020. Entonces, claro, al no tener un sistema que esté operativo, que esté funcionando, que esté allí, que además tenga enfoque de derechos, porque lo que nos interesa además es que estas autoridades que deberían cumplir y con sus atribuciones y con sus responsabilidades, lo hagan desde el enfoque de la doctrina de la protección integral. Tú tendrías que estar revisando los niños, niñas, adolescentes en todos los casos, los que no están yendo a clases, los que están siendo, porque además esos son datos que también ya nos están llegando. Sabemos que en esta prolongada cuarentena, en este prolongado ciclo que hemos tenido encerrados en casa, tú puedes estar en casa con tu agresor o con tu agresora, ¿verdad? O con esa persona que te explota o esa persona que te abusa. ¿Qué hacemos allí? ¿No? Sí. Entonces, si no teníamos antes del COVID un sistema de protección bien firme, bien parado, operativo y funcionando de manera presencial, imagínense ustedes todo el reto de hacer el tránsito para atender casos de manera remota, de manera online, digital, telefónica, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que hacer porque, y no quisiera quedarme con la parte negativa del diagnóstico, o sea, hay que hacer todo un trabajo para volver a sentar las bases del sistema de protección de niños y que ese sistema en algún momento se fortalezca y empiece a hacer el trabajo que tiene que hacer, ¿sí? Porque hay mucho trabajo que hacer en educación, en salud, con las familias, etcétera. Porque además también a veces es más cómodo y muy sencillo desde el poder señalar a las familias y acusar a las familias que son las culpables de que esto se esté haciendo mal o que esto no se esté haciendo. Pero ¿quién fortalece a las familias? O sea, las familias venezolanas están muy debilitadas. Muchas de ellas están en situaciones realmente de vulnerabilidad. ¿Y quién las apoya para que ellas hagan mejor y cumplan mejor con su trabajo, con sus atribuciones, con sus deberes, ejerciendo la patria potestad, la responsabilidad de crianza, etcétera? Entonces, bueno, ahí hay que hacer como un llamado a la conciencia para volver a tener como desarrollar la sensibilidad, porque además no es solo aquí, no es solo a nivel cognitivo, no es solo llenarte de conocimientos acá, sino que tenemos que también sensibilizarnos para tener actitudes distintas cuando abordamos estos casos, porque también uno siente que la mirada se ha endurecido, o sea, ya la gente ve a un niño en situación de calle o deambulando por allí y no le importa, ¿no? Su suerte, ni qué va a pasar con él, ni o con ella, etcétera.
Entonces, hay todo un trabajo que hacer para recapitular cuál es el sentido y el propósito de un sistema de protección de niños y, bueno, ver todo lo que no tenemos, ¿no? Todo lo que no tenemos que no está funcionando en el caso de Venezuela en cuanto a un sistema de protección de niños que salga de la cara, que afronte, que oriente y que acompañe y que se conduela, porque además esa es otra frase que nosotros hemos usado en distintas actividades. Uno más bien lo que siente es que hay como una orfandad institucional y una indolencia institucional, porque ciertamente es como que dejar a los niños y a las niñas a su suerte, ¿no? Sí, sí. Y la red como tal, no estamos en el mejor momento de accionarnos. No estamos en el mejor momento como organizaciones, no estamos en el mejor momento como país y no estamos en el mejor momento como organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera pudiéramos otrora, como hacía el Estado, delegaba en organizaciones de la sociedad civil responsabilidades y nos daba un accionar que nos permitía ser gestores verdaderos de cambio. ¿Cuál es el papel ahorita de una red como la de ustedes y de las organizaciones que la forman? ¿Cuál es la vista al futuro para poder generar este cambio con toda esta adversidad? Qué buena esa intervención, porque me remite y me lleva a recordar justamente que no deberíamos volver a cometer errores del pasado. O sea, cuando justamente estuvo vigente la ley tutelar de menores, el INAN y ese enfoque, el Estado se creía todopoderoso, el Estado se creía realmente omnipotente, el Estado incluso representado en esa figura de los jueces de menores, ¿no? Ellos creían que ellos podían perfectamente con todo lo que tuviese que ver con el tema de niños, niñas, adolescentes. La experiencia acumulada en el mundo te dice que este es un tema en el que debemos trabajar Estado, familias en plural y sociedad en plural diversa, con distintos criterios, ¿no? Entonces, parte de lo que ha debilitado el funcionamiento del sistema de protección en Venezuela es esa separación, esa brecha, en donde el Estado sea otra vez como regresado a la peor parte de las décadas finales del siglo pasado, pero además sin terminar de ser un buen INAM, porque o sea, el INAM de antes era mejor y lo hacía mejor, estaba como en sus cabales y llevaba adelante su tarea con el enfoque de la situación irregular, pero lo llevaba. Entonces, al final, aquí se han concentrado, la LOMNA lleva 2 reformas, la reforma del 2007 supuso de nuevo esa concentración de todo en el Estado, una demonización de las iniciativas privadas, una demonización del sector, de los sectores privados. Entonces, y ese divorcio no ha ayudado. O sea, esa escisión y esa separación y esa brecha que se ha abierto ya casi a nivel de abismo, hay que cerrarla porque tenemos que volver a trabajar juntos. O sea, el Estado solo no puede, las familias solas no pueden, la sociedad organizada sola no puede. O sea, cada quien, como dice el refrán, zapatero a su zapato. Yo no voy a poder hacer, la sociedad, la red no va a poder hacer lo que le toca a las familias no hacen lo que nos toca a nosotros, ni nosotros podemos sustituir al Estado. Entonces, por eso el principio de la corresponsabilidad es clave también en la doctrina de la protección integral, porque juntos, cada quien haciendo su labor, podemos trabajar para justamente hacer efectivos los derechos humanos de los niños. Entonces, eso es todo un trabajo que tenemos que hacer. Entonces, claro, nosotros como sociedad civil estamos claros de cuál es nuestro papel y nuestro rol, más allá del desgaste y del cansancio acumulado por todas estas situaciones tan difíciles que nos han tocado vivir durante todos estos años, seguiremos allí haciendo nuestro papel, incluso haciéndole demandas al Estado y recordándole, mire Estado, esta tarea es tuya, esto lo tienes que hacer tú, esto no me toca a mí ni le toca a los particulares, porque nosotros, en nuestras manos no está hacer políticas públicas. O sea, nosotros podemos hacer políticas públicas, no. Las políticas públicas corresponden justamente a otro nivel de funcionamiento. Pero entonces nuestra labor sí es recordarle que no se están haciendo. Nuestra labor es documentar y registrar casos, pedirle a los tribunales que hagan también lo que tienen que hacer y así sucesivamente, ¿no? Entonces,
uno va otra vez a la doctrina, repasa contenidos, vuelve a ubicarse, también ve las experiencias de países vecinos en la región, o sea, cómo están en Colombia, cómo están en Paraguay, qué están haciendo en Brasil, qué dificultades están afrontando en México, qué sé yo, y entonces ahí también uno se inspira un poco para como sociedad civil intentar actualizarse y llenarse otra vez del ímpetu necesario para aún en el desgaste seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Y hay que hacer. Hay que hacerlo. Sin dudas. Y sin seguiremos duda. haciéndolo, Sí, evidentemente. seguiremos Claro haciendo. que sí. Bueno, Carla, a mí me encantó, o nos encantó, tenerte con nosotros. Definitivamente, un momento que hubiéramos deseado que continuara. ¿Cómo vamos a hacer para que esto continúe? No, está bien, está bien que... Está bien que nos continuar. Está bien que nos dosifiquemos para que entonces podamos tener nuevas oportunidades. También, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pero es que de verdad eres un gran aprendizaje, eres mucho más que una profesora, das todo de ti. Y bueno, a mí me llegó al alma muchas cosas que dijiste, no sé si te fijaste que estaba haciendo anotaciones, si ves en mi cuaderno vas a decir, Elena solamente puede entender este desastre. Pero es que son muchas ideas que necesitaba pues, aclarar. ¿Cómo la pasaste? No, a mí me encantó y esto hay que repetirlo. Hay que repetirlo definitivamente. Y hay muchas cosas de que hablar en el tema de niños, niñas y adolescentes. Hay mucho, el maltrato, la situación de los niños. La discriminación, lo que está pasando en el sistema educativo venezolano, esa falta de políticas públicas, esa falta de visión. Yo recordaba en estos días cómo será la situación de los niños que estaban de visita o que no estaban en visita o que estaban en situación de acogida en una familia o no. O sea, hay tantos casos. Son muchos casos. Porque son muchas infancias, Sí, ciertamente. La infancia no acompañada, la infancia que está separada de su familia, los que están privados de cuidados parentales, los adolescentes en conflicto con la ley penal. O sea, hay tantas poblaciones a las que hay que atender, amar, cuidar, porque bueno, simplemente han sido de alguna manera o de muchas maneras desatendidos. Y si no le ponemos nombre a cada una de esas situaciones, sigue siendo invisible. Y un poco lo que queremos nosotros desde Radio Reflejo y Fundación Reflejo Venezuela, a Regna, darle ese espacio para hablar de cada uno de esos casos, de visibilizar cada una de esas situaciones y darle una ventana a ser reconocidos, porque mientras sea una abstracción, o sea, el niño que ya la gente no lo mira en la calle, seguimos con esta indolencia que ya está duele. Ya es una cosa pesa, duele y tenemos que hacer algo para el cambio. Los niños tienen que ser niños de todos, eso es indudable. No podemos nunca verlos como propiedad de alguien o de algo. Son de todos porque es nuestro futuro, definitivamente. Tú hiciste el recordatorio. Son el presente y el futuro. Y el futuro.